Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo este tutorial de cómo realizar overclock a su microprocesador AMD Ryzen. Sirve tanto para los Ryzen 5 como los Ryzen 7 y las versiones con o sin X. En el microprocesador que voy a overclockear ahorita va a ser el Ryzen 7 1700 sin X. Bueno, antes que nada, una cosa muy importante cuando realizan overclock es verificar la temperatura de su microprocesador. La temperatura del microprocesador depende principalmente de qué tareas esté ejecutando, el voltaje al que está el microprocesador y por supuesto la temperatura ambiente. Y si ustedes tienen una disipación buena o si tienen el disipador stock. Ahorita mismo la temperatura es de 31 grados, la temperatura aquí en Morelia, que es bastante elevada. Entre mayor sea la temperatura ambiente, menor será la capacidad de overclock que ustedes puedan. O sea, menor será el overclock que ustedes puedan realizar. Para hacer overclock vamos a utilizar la herramienta AMD Ryzen Master. El link obviamente se los dejo en la descripción como siempre. Al ejecutar nos da aquí una advertencia que si realizamos overclock perdemos la garantía. La aplicación está así. Una vez abierta vemos aquí, vemos algunos parámetros. El parámetro de aquí donde estoy con el puntero del ratón es la temperatura. La temperatura del microprocesador actual es de 35.75 grados, que es muy poquito más de la temperatura ambiente. Esto se debe a que no está realizando básicamente ninguna tarea, solamente tiene abierta esta aplicación. La frecuencia actual del microprocesador es de 1.55 GHz. Pero si realizo alguna tarea aumentará hasta 3.2 GHz, que es la frecuencia turbo en todos los núcleos de este microprocesador. Además vemos aquí la velocidad individual de cada núcleo, todos están a 1550 MHz, donde estoy pasando el puntero del ratón ahí se ve. Y vemos aquí el número de núcleos deshabilitados, no tengo ningún núcleo deshabilitado, están habilitados los 8 núcleos. Además vemos el voltaje actual del microprocesador, que es 0.83 volts. Y vemos la frecuencia de la memoria y otros parámetros. Aquí abajo donde dice C1, 2, 3 y 4, C es current, que es los parámetros actuales. 1, 2, 3 y 4 son los perfiles que podemos guardar. Para realizar overclock, debemos deslizarnos entre los perfiles. En los perfiles sí podemos editar la frecuencia. Este perfil 1 lo tengo configurado a 3700 MHz, o sea 3.7 GHz, con un voltaje del microprocesador de 1.2 volts. 1.2 volts es el voltaje de fábrica de este microprocesador. Entre mayor, simplemente si aquí aumentan la frecuencia, eso les va a realizar mayor overclock. Pero no pueden nada más incrementar la frecuencia y ya. Para que sea estable el overclock, cuando incrementan la frecuencia usualmente tienen que incrementar también el voltaje. Entre mayor sea el voltaje, más estable será el overclock. Pero incrementar la frecuencia sin incrementar el voltaje incrementa muy poco las temperaturas. En cambio, si incrementamos el voltaje, esto sí nos incrementa mucho más las temperaturas. Entonces, debemos tener cuidado cuando realizamos overclock, sobre todo vigilando las temperaturas. La temperatura es de ahorita 43 grados, ya se puso un poco más caliente. Ya volvió a bajar. Y aquí vemos la frecuencia actual, que está variable. Esto es debido a que lo que incrementamos aquí es la frecuencia turbo del microprocesador, pero no así la frecuencia base. ¿A qué me refiero? Si ustedes no tienen ninguna aplicación abierta y aplican un overclock de 3.7 GHz, después de que lo apliquen, cuando estén en el escritorio sin ejecutar ninguna aplicación, no habrá incrementado la frecuencia, ni el consumo, ni nada más. Estará simplemente en una frecuencia más baja el microprocesador. Pero una vez que abran algún programa o ejecuten alguna tarea que requiera mayor potencia, entonces funcionará la frecuencia que ustedes hayan aplicado. Una vez que editan los parámetros, si quieren guardarlos deben dar clic aquí donde dice guardar perfil. Ahí todavía no se aplica el perfil, y para aplicar el perfil le ponen en aplicar. Voy a aplicar este perfil, este ya lo tengo probado.
3700 MHz. Simplemente damos clic aquí en la parte de arriba donde dice aplicar. Y bueno, como el voltaje es un voltaje bastante bajo, que es 1.2 volts, la frecuencia no ha incrementado casi nada. Además, voy a abrir el administrador de tareas para que vean la frecuencia actual, real. La frecuencia, bueno, ahorita está funcionando a 2.25-28, está variable, gigahertz, que es mucho menor que los 3.7 gigahertz que hemos aplicado. Pero cuando ejecutamos alguna tarea, voy a ejecutar Cinebench. Cuando ejecutamos alguna tarea, la frecuencia de los núcleos sí se incrementa. Este benchmark bueno, hace unas tareas de renderizado que estresan el microprocesador al 100%. Aquí vamos a ver en el administrador de tareas. Aquí está ejecutándose ya el benchmark. Y vemos cómo está el CPU al 100% de uso. Todos los núcleos están al 100% de uso. Todos los núcleos y todos los hilos, los 16 hilos están al 100% de uso. Y la frecuencia actual varía entre 3.66 y 3.69 GHz, que es básicamente 3.7 GHz. Una vez que estemos realizando una tarea pesada, como en este caso este benchmark, la temperatura va a incrementar. Aquí incrementó hasta 64 grados. Bueno, esto es debido a que hace demasiado calor y lo estoy haciendo con el disipador stock. La máxima temperatura que yo les recomiendo para los microprocesadores Ryzen es 60 grados. Si están ejecutando algo que sobrepasa los 60 grados, les recomiendo que bajen el voltaje y bajen la frecuencia. No es conveniente ejecutar tareas que calienten demasiado el microprocesador por tiempo prolongado. Y el voltaje máximo que les recomiendo el voltaje máximo que les recomiendo es de 1.4 volts. Tienen que hacer pruebas de cuánto voltaje necesitan para cada cantidad de overclock. Aquí con 3.7 GHz no necesito incrementar el voltaje. Incluso probé otro perfil. Este perfil es la frecuencia usual del microprocesador, que es 3 GHz con turbo a 3.2, pero disminuyó el voltaje a 1.175 volts, que es un poco menos que 1.2 volts. Si aplico este perfil, va a disminuir la temperatura porque disminuyó el voltaje. Incluso podría bajar un poco más el voltaje, digamos a 1.15 volts. La manera de saber si un perfil está correctamente aplicado o no es conveniente ese perfil que ustedes han realizado es ejecutando un benchmark de estrés como Cinebench. Cuando ejecutan esto, si termina el benchmark sin ningún problema, significa que el perfil es conveniente. Pero si pusieron demasiada frecuencia, por ejemplo, aquí el perfil 3 lo tengo a 4 GHz. Bueno, a 1.3 volts sí va a ser estable. Cuando pongo este de 4 GHz y si le pongo un voltaje muy bajo, por ejemplo 1.15 volts, si aplico este perfil, a lo mejor cuando no esté ejecutando ninguna tarea le pongo a aplicar y simplemente se va a aplicar y voy a poder usar la computadora cuando no esté ejecutando ninguna tarea. Pero si abro alguna aplicación para renderizar video, para no sé, AutoCAD o cualquier aplicación que use el microprocesador, lo que va a suceder es que va a tener problemas la computadora y quizás se reinicie, quizás se trabe. Lo bueno de esta aplicación es que si un perfil se aplica incorrectamente, lo peor que puede suceder es que su computadora deje de responder. Entonces ustedes la apagan y cuando vuelven a iniciar en la computadora no va a estar aplicado ese perfil de overclock, sino que se va a borrar. Bueno, tienen que hacer pruebas, les digo, depende de cada microprocesador. El mío, en la frecuencia de 3.7 GHz, funciona con 1.2 volts. 3.8 GHz todavía funciona con 1.2 volts. Si le pongo 3.85 GHz, ya no me funciona con 1.2 volts. Necesito incrementar un poquitito el voltaje. Y por ejemplo este que tengo a 4 GHz, lo probé con 1.2 volts y en definitiva no funcionaba. La computadora se trababa después de un rato.
Con 1.25 volts sí funciona, pero no la estresé demasiado, entonces no lo sé. Y con 1.3 volts sí funciona bastante bien, pero no recomendaría a realizar un overclock de 4 GHz o más de 4 GHz si no tienen una buena disipación, y además ahorita que hace demasiado calor en este verano, mucho menos. Y como último dato, lo máximo que intenté subir la frecuencia a mi modelo fue 4.15 GHz. Esto no lo pude hacer con 1.3 volts, fue insuficiente 1.3 volts, pero aumentando a 1.35 volts sí fue estable. Debo aclarar que entre más suban la frecuencia, más necesitan subir el voltaje. Si ustedes la suben quizás a, no sé, 4.25 GHz, es lo máximo que podría alcanzar una AMD Ryzen de primera generación. Y con 1.35 volts ya no es suficiente para eso. Necesitarían aquí aplicar 1.4 volts. Más de 1.4 volts no lo recomienda AMD y tampoco lo recomiendo yo. Yo diría que 1.3 volts todavía es bastante razonable. Y vean qué frecuencia pueden alcanzar. Si tienen un sistema de refrigeración bastante bueno, como puede ser un disipador por agua o un disipador por aire de gama alta, entonces sí pasen de 1.3 GHz. Pero con el ventilador que viene en los microprocesadores Ryzen, 1.3 volts como máximo. Y también pueden jugar a ver con 1.2 volts qué frecuencia máxima pueden obtener. En mi caso es 3825 MHz, o sea 3.82 GHz. Esto es lo máximo que se puede en mi modelo en particular, que la verdad está bastante bien. Son más de 600 MHz de overclock y esto incrementa bastante el rendimiento. Bueno, espero que les haya servido el tutorial, ya sería todo. Hasta luego.